Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien y que estén listos porque hoy, ¡ay, Dios mío! Prepárense para el chismecito más jugoso que he tenido en mucho tiempo. Ya saben que soy su cómplice en el mundo del drama, y hoy, amigos, les traigo una noticia que me dejó en shock. Así que si aman las novelas turcas, si son fans de los dramas románticos, y si, como yo, se desviven por saber qué pasa con sus actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Hoy, 19 de septiembre de 2025, el mundo de las series turcas se despertó con una bomba, una verdadera bomba. Y esa bomba, mis amores, tiene nombre y apellido, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos, los de Love is in the Air. Eda y Serkan. Bueno, pues prepárense porque lo que les voy a contar es, es de esas noticias que te dejan sin aliento, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Por qué este vídeo? Pues bien, como ustedes saben, soy una fanática declarada de las series turcas. Me encantan. Las sigo, me emociono, lloro, me río. Y obviamente sigo la vida de sus protagonistas. Me gusta saber qué hacen, con quiénes andan, cómo es su día a día. Y cuando algo tan grande como esto sucede no puedo quedarme callada. Es mi deber como amante del chisme. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar la noticia, analizar los indicios que apuntan a esta ruptura, explorar las posibles razones detrás de esta situación, y por supuesto, especular un poquito porque ¿quién no ama un buen chismecito? Pero antes de que empecemos con el plato fuerte, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, de mis análisis, de mis reacciones, y de otros temas que sé que les encantan. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden darle like al vídeo si les está gustando. Bien, ahora sí. Agarren sus palomitas, sus refrescos y prepárense. Porque lo que les voy a contar es fuerte. La noticia es que Hande Erçel y Kerem Bürsin supuestamente ya no están juntos. Sí, lo escucharon bien. Se acabó. Se terminó el amor, se apagó la llama. O al menos, eso es lo que indican las fuentes y los medios turcos más confiables. Se acabó el cuento de hadas. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿En qué nos basamos para afirmar algo tan impactante? Pues bien, en las últimas semanas, se han acumulado una serie de indicios que apuntan a esta ruptura, señales que para los ojos de los fans más observadores y de los expertos en el tema, son imposibles de ignorar. Vamos a analizarlas una por una, para que ustedes mismos puedan juzgar. *** Primer indicio, las redes sociales, *** este es, sin duda, el indicio más visible y más comentado. Si ustedes son como yo y se la pasan stalkeando las cuentas de Instagram de Hande y Kerem, se habrán dado cuenta de que, ya no hay fotos juntos. Y ojo, no me refiero a fotos viejas. Hablo de fotos recientes, de publicaciones que demuestren su día a día juntos. Antes cada evento, cada salida, cada momento especial, se compartía con sus seguidores. Recuerdo perfectamente las fotos de sus románticas vacaciones, de sus divertidas celebraciones, de sus tiernos abrazos. Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. Los fans amábamos verlos juntos, amábamos ver cómo se apoyaban, cómo se querían. Pero ahora, silencio total. Nada de fotos juntos, nada de mensajes románticos, nada de etiquetas en publicaciones. Y no es que hayan dejado de publicar. Tanto Hande como Kerem siguen siendo muy activos en Instagram, compartiendo fotos de sus proyectos, de sus amigos, de sus viajes. Pero, ¿y el uno del otro? Ausente. Un vacío significativo que para muchos es la confirmación de que algo no está bien. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el mundo de las celebridades, las redes sociales son una herramienta fundamental para mantener la imagen pública, para conectar con los fans, y para mostrar al mundo cómo es tu vida. Si una pareja está enamorada y feliz, lo normal es que lo demuestre, que lo comparta. El silencio, en este caso, habla por sí solo. *** Segundo indicio,
los eventos públicos, Ande y Kerem eran, hasta hace poco, una de las parejas más fotografiadas y codiciadas en los eventos y galas de Turquía. Recuerdo sus apariciones en alfombras rojas, sus entrevistas juntos, sus miradas cómplices. Eran la pareja perfecta, la pareja del momento. Siempre se mostraban muy cariñosos y enamorados. Pero últimamente, nada. No se les ha visto juntos en ningún evento importante. Ni en estrenos de películas, ni en fiestas de cumpleaños, ni en entregas de premios. Nada. Y cuando se les ha preguntado a cada uno por el otro, la respuesta ha sido evasiva, con frases cortas y, en mi opinión, bastante frías. Recuerdo una entrevista reciente en la que le preguntaron a Ande sobre Kerem, y ella respondió: estamos bien, cada uno enfocado en sus proyectos. Estamos bien. ¡Qué frío! En lugar de la efusividad y el amor que solían mostrar, una respuesta genérica y distante. Y lo mismo ha sucedido con Kerem. Preguntas sobre Ande, respuestas cortas y evasivas. Evidentemente algo no anda bien. La ausencia en eventos públicos es un claro indicio de que ya no quieren ser vistos juntos, de que prefieren mantener distancia. Es una forma de proteger su privacidad, sí, pero también una forma de confirmar que algo está pasando, que la relación no está en su mejor momento. Tercer indicio, los rumores en los medios, este es el indicio más delicado, pero también el más revelador. Periodistas y fuentes cercanas a la pareja han filtrado información que sugiere que la relación no está pasando por su mejor momento. Se habla de desacuerdos, de diferentes prioridades y de sorpresa. Posibles terceras personas. Drama, drama, drama. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque, como ustedes saben, el mundo de las celebridades turcas es un hervidero de rumores y especulaciones. La prensa rosa siempre está al acecho buscando la primicia, el detalle jugoso que les dé la exclusiva. Y por supuesto, ya hay nombres dando vueltas. Se menciona bueno, no voy a decir nombres concretos porque no quiero meterme en problemas legales, pero digamos que hay rumores sobre una posible relación de Kerem con otra actriz, una actriz muy conocida, muy guapa, y que casualmente ha estado trabajando con él en un proyecto reciente. Y claro, también se habla de una posible conexión de Ande con otro actor. Esto parece una telenovela. De nuevo, no voy a dar nombres concretos, porque no quiero ser irresponsable, pero digamos que se rumorea sobre una posible amistad especial con un actor que también es muy famoso y muy atractivo. Esto parece una trama sacada de una de las series turcas más exitosas. Un triángulo amoroso en toda regla. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los rumores son eso, rumores. No siempre son ciertos, pero a veces sí lo son. Y en este caso, la acumulación de indicios, la falta de desmentidos por parte de los protagonistas y la persistencia de las filtraciones hacen que los rumores sean cada vez más creíbles. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta ruptura? Bueno, como siempre hay varias teorías, cada una más interesante que la otra. Vamos a analizar las más plausibles, para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Teoría 1. La presión de la fama y la agenda apretada. Esta es una de las teorías más comunes, y también una de las más lógicas. Ande y Kerem, después de Love is in the Air, se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía, y eso implica muchas cosas. Muchos compromisos laborales, rodajes, sesiones de fotos, entrevistas, eventos, viajes. Pocas horas de sueño, poco tiempo para uno mismo, y sobre todo, poco tiempo para la pareja. La fama puede ser maravillosa, pero también muy exigente. La agenda apretada, las presiones del trabajo y la falta de privacidad pueden pasar factura a cualquier relación. Imaginemos la situación: Ande y Kerem, constantemente rodeados de gente, siempre bajo el foco mediático, sin tiempo para disfrutar de su amor en privado. Es fácil que la chispa se apague, que la rutina se instale, y que la relación se desgaste. La distancia física y emocional, provocada por la agenda laboral, puede ser un factor determinante en una ruptura. Teoría 2. El amor se acabó. Esta es la teoría más dolorosa, pero también la más realista. Las relaciones, por muy perfectas que parezcan, a veces llegan a su fin. Las personas cambian, las prioridades evolucionan, y lo que antes funcionaba, ya no.
Después de todo este tiempo, Ande y Kerem podrían haber llegado a la conclusión de que sus caminos se separan. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que ya no tienen los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas expectativas de futuro. Es posible que la chispa se haya apagado, que el amor haya evolucionado hacia otra cosa, o simplemente, que ya no se sientan tan atraídos el uno por el otro. Es importante recordar que a veces, las relaciones terminan sin que haya una razón clara y evidente. Simplemente las cosas cambian, y ya no hay suficiente amor para mantener la relación. Y eso no significa que haya un culpable, ni que haya habido infidelidades. Simplemente significa que la relación ha llegado a su fin. Teoría 3, infidelidades y desacuerdos profundos. Esta es la teoría más dramática, y también la más probable, considerando los rumores que circulan en los medios. La infidelidad o la existencia de terceras personas es un factor que, lamentablemente, suele estar presente en muchas rupturas. En el mundo de las celebridades, las tentaciones son constantes. El contacto con otras personas, la cercanía con compañeros de trabajo y la presión social pueden facilitar que se produzcan infidelidades. Y por supuesto, los desacuerdos, las peleas y las diferencias de opinión pueden minar la relación. Es posible que Ande y Kerem hayan tenido problemas que no hayan podido solucionar, que hayan llegado a un punto de no retorno y que hayan decidido poner fin a la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido infidelidades, que hayan roto la confianza, y que hayan provocado la ruptura definitiva. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, por ahora, todo son especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia. Se han mantenido en silencio y eso, de alguna manera, alimenta aún más los rumores y la curiosidad de los fans. ¿Por qué el silencio? ¿Qué están esperando? Creo que lo más probable es que en los próximos días o semanas tengamos alguna confirmación oficial. Quizás un comunicado de prensa o una declaración en redes sociales. O tal vez simplemente que cada uno siga con su vida por separado, sin dar explicaciones. Lo que sí es seguro es que esta ruptura va a generar mucho revuelo en el mundo de las series turcas. Ande y Kerem eran una de las parejas favoritas del público, y su historia de amor en la vida real era tan apasionante como la de Eda y Serkan en la ficción. Y por supuesto habrá consecuencias. Los fans estarán decepcionados, tristes y quizás enojados. La prensa rosa seguirá al acecho buscando la primicia, el detalle jugoso. Y por supuesto habrá especulaciones sobre el futuro de cada uno de ellos. ¿Con quiénes saldrán? ¿En qué proyectos trabajarán? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Pero bueno, amigos, la vida es así. Las relaciones se acaban y los famosos también tienen derecho a ser felices y a encontrar el amor. Y por supuesto, nosotros como buenos fans estaremos aquí para seguir sus pasos, para analizar sus decisiones y para comentar cada detalle de sus vidas. Porque eso es lo divertido. Porque eso es lo que nos mantiene unidos en esta comunidad. Así que en resumen, hemos hablado de la impactante noticia de la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los indicios que apuntan a esta separación, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de la ruptura, y hemos anticipado lo que podría pasar en el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema es delicado, pero creo que es importante comentar y analizar las noticias de nuestros actores favoritos. Y por supuesto, siempre desde el respeto y el cariño. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué opinan de esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem realmente terminaron? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿A quién creen que le darán la oportunidad de encontrar el amor después de esta posible ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Estoy ansiosa por saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Recuerden darle un like, compartir el vídeo y suscribirse al canal, es gratis y me ayudan muchísimo. Chao, chao. Y que viva el drama. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Los quiero. Besos.